Las luces están apagadas, el silencio se siente más pesado y la noche parece extenderse más de lo normal. Bienvenidos a las formas del miedo, donde cada historia es una sombra que se desliza entre la realidad y lo desconocido. No estás solo, aunque en la oscuridad quizás prefieras estarlo. Prepárate, porque lo que escucharás esta noche puede quedarse contigo mucho después de que apagues este episodio. Nunca creí en las historias de fantasmas. Esas eran cosas de niños, supersticiones de ancianos o bromas de primos aburridos en reuniones familiares. O al menos eso era lo que yo pensaba, hasta que nos mudamos a la casa de nuestros abuelos. Ten cuidado con el duende, bromeaban mis tíos cada vez que mencionábamos la casa. Todos reían y yo con ellos. Qué inocente fui. La propiedad había permanecido abandonada algunos años, acumulando polvo y secretos entre sus paredes. Era una construcción amplia de 2 pisos. Tenía una escalera de madera que crujía bajo el peso de los pasos y habitaciones que parecían más grandes de noche que durante el día. A simple vista, era una casa normal, quizá un poco antigua, pero nada extraordinario. Mis padres la vieron como una gran oportunidad, un lugar espacioso donde vivir mientras yo terminaba la universidad. Es perfecta, dijeron, solo necesita un poco de vida. Desde el primer día que dormí allí, supe que había algo extraño. No era nada en concreto, nada que pudiera señalar con el dedo. Era más bien una sensación, como cuando sabes que te están observando, pero no puedes ver a nadie. Como cuando entras a una habitación y sientes que acabas de interrumpir alguna conversación. Llevábamos casi 2 años viviendo en la casa cuando ocurrió la historia que les voy a contar. Era una noche de octubre, el tipo de noche en que el viento susurra entre los árboles y las sombras parecen moverse por voluntad propia. Yo estaba en mi habitación del 2º piso, concentrado en un ensayo para la universidad. Las palabras fluían y el tiempo pasaba sin que me diera cuenta. Mi perro Max dormía a mis pies. La casa estaba en silencio, ya que mis padres habían salido a cenar y no regresarían hasta más tarde. Eran aproximadamente las 8 de la noche cuando escuché la puerta principal abrirse. El sonido fue inconfundible, el chirrido característico de las bisagras, seguido por el golpe suave de la puerta al cerrarse, y luego pasos en la sala. Pasos firmes, decididos, como los que da alguien cuando conoce bien el lugar. «Hola, ¿quién llegó?», grité sin apartar los ojos de la pantalla del computador. Sin embargo, no hubo respuesta. Pensé que quizás mis padres habían regresado antes y no me habían escuchado. O peor aún, que podría ser un intruso. El barrio no era particularmente peligroso, pero uno nunca sabe. Con el corazón acelerado, me levanté y caminé hacia las escaleras. Mi perro seguía durmiendo, lo que me tranquilizó un poco. Si hubiera algo extraño, él habría reaccionado, o eso pienso. Bajé las escaleras lentamente, preparado para enfrentarme a un ladrón o para pedir disculpas con mis padres por no haberlos saludado de una forma adecuada. Pero la sala estaba vacía, completamente vacía. Recorrí la planta baja, la cocina, el comedor, incluso revisé el baño. No había nadie. Las puertas y las ventanas estaban cerradas. Todo estaba en perfecto orden. Debí haberlo imaginado, me dije. El estrés de los exámenes me está afectando. Regresé a mi habitación, intentando convencerme de que había sido mi imaginación. Me senté nuevamente frente al computador, determinado a terminar mi ensayo. Mi perro Max seguía en el mismo lugar, ajeno a mi momento de paranoia. Y entonces los escuché otra vez. Pasos, pero esta vez no venían de la sala, sino de las escaleras. Alguien o algo está subiendo. El sonido era inconfundible. El crujido de los escalones bajo el pie de alguien que sube lentamente.
como si quisieran anunciar su llegada. Max despertó de golpe. Sus orejas se levantaron y su mirada se clavó en la puerta de mi habitación, que daba directamente a las escaleras. Un gruñido bajo comenzó a formarse en su garganta. Los pasos continuaron acercándose. 1, 2, 3. Sabía exactamente cuántos escalones había hasta llegar al pasillo del segundo piso. Eran 15 en total. Conté mentalmente mientras el terror me paralizaba. 12, 13, 14. El último paso nunca llegó. El silencio que siguió fue peor que los sonidos. Un silencio espeso, expectante, como si el mundo entero contuviera la respiración. Max no apartaba la mirada de la puerta. Su gruñido había cesado, pero todo su cuerpo estaba tenso, listo para saltar, y sus ojos reflejaban un miedo que nunca había visto en él. No me atreví a moverme durante lo que pareció una eternidad, y cuando finalmente lo hice, con manos temblorosas, tomé la correa del perro que colgaba junto a mi escritorio. No pensaba quedarme allí para descubrir qué había al otro lado de la puerta. Salimos por la ventana de mi habitación, bajando por el árbol que crecía junto a la casa. No me importó dejar el computador ni el celular sobre la cama. En ese momento solo quería alejarme lo más posible. Pasé la noche en casa de un amigo, inventando una excusa sobre una pelea con mis padres. No le conté lo que realmente había sucedido. ¿Cómo explicarle que había huido de mi propia casa por unos pasos que nadie más había escuchado? Cuando regresé al día siguiente, mis padres me recibieron con preocupación. No habían notado nada extraño en la casa, y mi explicación sobre un proyecto grupal de último minuto sonó muy débil, incluso a mis propios oídos. Esa noche, durante la cena, mi hermano menor mencionó casualmente que había estado escuchando ruidos extraños en su habitación, como si alguien caminara por el pasillo a medianoche. Nuestros padres lo atribuyeron a su imaginación, pero nuestras miradas se encontraron por encima de la mesa. Él también lo había experimentado. Las pesadillas comenzaron poco después. Sueños donde me encontraba atrapado en la casa, corriendo por pasillos que se alargaban infinitamente, perseguido por pasos que nunca lograba ver. En mis pesadillas, las escaleras se convertían en una espiral interminable y las puertas conducían a habitaciones que no deberían existir. Me despertaba empapado en sudor, con la certeza de que había alguien más en mi habitación. A veces, en la oscuridad, justo antes del amanecer, creía ver una figura pequeña al pie de la cama, una silueta que se desvanecía cuando enfocaba la vista. Mis calificaciones comenzaron a bajar, mi concentración comenzó a desaparecer. La tensión constante de vivir en esa casa me estaba consumiendo lentamente. Finalmente, casi 2 años después de mudarnos, convencí a mis padres de que buscáramos otro lugar. Les hablé de mis dificultades para estudiar, de la distancia a la universidad, de cualquier excusa que pudiera funcionar. Nunca mencioné los pasos de las escaleras ni la figura al pie de mi cama, y mucho menos las pesadillas. El día que nos mudamos, mientras cargaba la última caja en el camión, miré hacia la ventana del segundo piso. Por un instante, creí ver un rostro que me observaba desde mi antigua habitación. Un rostro pequeño y arrugado, con ojos demasiado grandes y una sonrisa demasiado amplia. Parpadeé y la imagen desapareció. Tal vez fue mi imaginación, o tal vez no. Han pasado años desde entonces, y a veces cuando visito a mis abuelos y la conversación gira hacia la vieja casa, mis tíos siguen bromeando sobre el duende. ¿Nunca lo viste?, preguntan entre risas. Yo sonrío y niego con la cabeza, pero en las noches, cuando el sueño tarda en llegar, a veces me parece escuchar pasos subiendo por las escaleras que ya no existen en mi vida, y me pregunto si alguna vez nos fuimos realmente de aquella casa, o si una parte de ella, o algo que habita en ella, vino con nosotros. Porque hay cosas que una vez que las escuchas, nunca dejan de seguirte.
Nunca he contado esta historia completa a nadie, quizás porque nadie me creería. Los recuerdos de mi infancia están marcados por sombras que no deberían existir y miradas que no pertenecen a este mundo. Tenía apenas 8 años cuando nos mudamos a aquella casa. Desde el primer día supe que algo andaba mal. No era solo por el olor a humedad o las manchas en las paredes que parecían cambiar de forma. Era algo más profundo, como si el aire mismo estuviera cargado de una presencia antigua y malévola. Las primeras noches fueron un tormento silencioso. Me acostaba intentando ignorar los crujidos del piso de madera en el corredor, convenciéndome de que era normal en una casa vieja. Pero mi corazón sabía la verdad cuando escuchaba aquellos pasos lentos y metódicos que se detenían justo frente a mi puerta. Son solo ruidos de la casa, decía mi madre, pero sus ojos delataban el mismo terror que yo sentía. El patio trasero se convirtió en un lugar prohibido para mí, no porque mis padres me lo ordenaran, sino por instinto. Cada vez que me acercaba, una opresión en el pecho me obligaba a retroceder, y estaba la anciana de al lado, con una sonrisa torcida y ojos vacíos, atrayendo gatos con comida envenenada. A veces me preguntaba si ella también era parte de la maldición de ese lugar. Por las noches, las voces comenzaban, murmullos incomprensibles que parecían provenir de las paredes mismas, conversaciones fragmentadas de personas que no estaban allí, y las sombras que se deslizaban por las esquinas de mi visión, siempre desapareciendo cuando intentaba enfocarlas directamente. Nadie soportaba vivir mucho tiempo en esa casa. Nosotros resistimos apenas unos meses antes de huir, pero lo que no sabíamos es que algunas cosas te siguen cuando te vas. En la segunda casa parecía todo normal, un respiro, un nuevo comienzo. Qué equivocado estaba. Compartí habitación con mi madre en camas separadas. Recuerdo que una noche desperté con una sensación extraña. No podía moverme. Era como si algo muy pesado estuviera sobre mi pecho. Recuerdo ver en la penumbra a mi madre sentada en su cama, mirándome con los ojos desorbitados y llenos de terror. A la mañana siguiente, con una voz temblorosa me contó que había visto un hombre al pie de mi cama, vestido con ropas de trabajo antiguas, observándome con una intensidad sobrenatural mientras yo dormía. Sus ojos, dijo que no parpadeaban, y su mirada contenía algo que no era humano. Es solo un sueño, me dije, hasta que volvió a aparecer días después, y esta vez estaba más cerca, porque estaba inclinado sobre mí. Días después, mi hermano comenzó a ver una niña con vestido blanco en la cocina. La pequeña figura pálida lo seguía silenciosamente cuando regresaba a su habitación, y siempre se detenía en el umbral de la cocina, como si alguna regla invisible le impidiera avanzar más. Cada noche que me acostaba era un terror de no saber qué encontraría al abrir mis ojos. ¿Estaría él allí, observándome de nuevo? ¿Se atrevería esta vez a tocarme? La casa entera se convirtió en una prisión de miedo. El largo corredor que llevaba a la cocina parecía estirarse infinitamente en la oscuridad, como la garganta de un monstruo esperando devorarme. Mi madre, desesperada por presenciar tantas cosas extrañas en la casa, recurrió a su fe. Recuerdo que unos pastores vinieron a realizar oraciones en cada rincón de la casa. Trajeron agua bendita que mi madre rociaba cada noche antes de dormir, como una armadura invisible contra lo invisible. También recuerdo un pequeño parlante que reproducía cánticos religiosos durante toda la noche, un hilo delgado de sonido que parecía mantener a raya a las presencias. El hombre dejó de aparecer y la niña se desvaneció, pero el mal nunca se fue completamente. Cuando finalmente tuve mi propia habitación, las noches se convirtieron en una tortura. Me despertaba sobresaltado, siempre a la misma hora de la madrugada. Era como una fuerza inexplicable que me levantaba y me hacía mirar el corredor que llevaba a la cocina.
Recuerdo una noche llegó lo que tanto temía. Al final del pasillo, entre las sombras de la cocina, vi una figura que no era la de la niña ni del hombre. Era algo más antiguo, más primordial. No tenía una forma definida, solo una oscuridad más densa que la noche misma. Y en esa oscuridad, dos puntos luminosos me observaban. Supe entonces que los otros, el hombre y la niña, solo eran mensajeros. Esto era la fuente. No podía moverme, no podía gritar, solo podía sostener aquella mirada que parecía atravesar mi alma y conocer mis miedos más profundos. Y entonces habló, no con palabras, sino directamente a mi mente. Por fin nos conocemos. Esa fue la última noche que pasamos en aquella casa. No recuerdo cómo convencí a mi familia de que deberíamos irnos, ni cómo logramos encontrar otro lugar tan rápidamente. Los recuerdos de esos días son muy borrosos. Es como si viera a través de un cristal empañado. Sin embargo, lo que sí recuerdo es la sensación de alivio al cruzar por última vez el umbral de aquella maldita casa. Fue como si un peso invisible se levantara de mis hombros. Han pasado muchos años desde entonces. He intentado racionalizar lo que vivimos. He buscado explicaciones lógicas a los horrores que presenciamos. Quizás eran alucinaciones colectivas provocadas por algún hongo de la pared. Quizás era la sugestión de vivir en un lugar con una mala reputación. Pero hay noches, cuando el silencio es absoluto, en el que me despierto en la misma hora de aquella casa y siento el impulso de mirar hacia el pasillo. Y aunque ahora vivo en un apartamento moderno sin pasillos oscuros ni cocinas alejadas, a veces, justo en el límite de mi visión, creo ver dos puntos luminosos que me observan desde las sombras. Y recuerdo sus palabras. Por fin nos conocemos. Porque el verdadero horror no es que existan aquellos espectros. El verdadero horror es que de alguna manera ellos me estaban esperando a mí. Si lograste llegar hasta aquí sin mirar sobre tu hombro, te felicito. Pero dime, ¿realmente estás solo? Déjame tu comentario y dime qué opinas de estas historias. Sígueme para más relatos de terror y compártelo con alguien que creas que podría soportarlo. ¿O no? Nos escuchamos en el próximo episodio de Las Formas del Miedo.